El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Bueno, pues la Iglesia nos ofrece como Evangelio para la Eucaristía del domingo las bienaventuranzas. Este texto en que, si Dios quiere, vamos a centrarnos en la primera de ellas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que podemos traducir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya están con Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya están con Dios. Y vamos a hablar, dentro de los pobres de espíritu, lo que sería la esencia. Vamos a hablar, pues, ya sabéis de quién, ¿no? ¿No sabéis de quiénes vamos a hablar? De los anahuín, porque los pobres de espíritu son los anahuín, la plenitud de los anahuín en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo. ¿Quiénes son los anahuín? ¿Quiénes son los anahuín? Esto lo vimos en Segovia con un poquito de profundidad, pero lo vamos a ver ahora, digamos, en su entrocamiento dentro de la encarnación de Jesús, que es el anahuín por excelencia. Los anahuín surgieron durante la época del destierro en Babilonia. A un cierto momento, los opresores, los babilónicos, podemos llamarlos así, vieron que este pueblo de Israel era un pueblo muy especial, con unas capacidades enormes de organización, de inteligencia, de perspicacia, de intuición, y que les venía mejor tenerlos como aliados dentro de su territorio que como oprimidos solamente para cargar ladrillos, porque, por decir una tontería, pero para que nos enteremos, ¿no? Querían darles libertad de acción, porque eso iba a suponer un progreso enorme para el país. Lo sabían porque es un pueblo especial, como todos sabemos, ¿no? El caso es que les dieron la opción de tener carta de ciudadanía, al mismo nivel de los demás. Lo único que les pedían, en contrapartida, era que apostataran de su Dios.
Era lo único que les pedían. Y aconteció que el 90% aceptaron la propuesta. Esta gente, pues, que tiene a Dios como florero nada más, ¿no? Hoy pega el viento por aquí, pues por aquí. Hoy pega el viento por allá, pues por allá, ¿no? Y bueno, cuando el florero estorba, pues nos lo quitamos de en medio. Cuando el florero estorba, nos lo quitamos de en medio. Tan solamente un 10% decidieron seguir oprimidos con tal de conservar su relación con Dios. Y la respuesta que dieron, así genéricamente hablando, era que querían vivir bajo la tutela de Dios. No bajo las prebendas que los hombres les daban sociológicamente o socioeconómicamente. Son los que viven bajo la tutela de Dios, los que viven bajo el amparo de Dios, los que viven bajo el refugio de Dios, aquellos que pueden invocar a Dios como testigo a su favor. Todo esto son los Anahuim. Y por eso empiezan las bienaventuranzas con esta fuerza enorme. Bienaventurados los pobres de espíritu, los nuevos Anahuim, porque ya están en Dios, porque Dios es su Padre. Y Dios es su Padre porque si tú te pones bajo la tutela de Él, a Él no va a ser menos contigo, va a ser mucho más. Yo soy tu Padre, yo te cuidaré, no te dejaré, no te abandonaré. Todo esto es la relación que estamos teniendo poco a poco con el Evangelio. Vivir bajo la tutela del Evangelio es vivir bajo la tutela de sus palabras, también aquellas que nos escandalizan. Es vivir bajo la tutela de Dios. Tenemos entonces, a la luz de esto, ¿qué quiere decir Jesús con la palabra bienaventurados? Mirad, la palabra bienaventurados es un término que en la literatura o filosofía clásica de los griegos empleaban solamente para los dioses del Olimpo. Bienaventurado Júpiter, bienaventurado Zeus, bienaventurada Minerva. Ese término nunca se aplicaba a los hombres, era solamente aplicado a los dioses. Jesucristo lo aplica a sus discípulos, diciendo, sois dioses, sois hijos de Dios. Por eso cuando vamos por ahí, mañana, en muchos lugares donde vayáis a misa, veréis que dirá, dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué dichosos? Que no es dichosos, que es infinitamente más que dichosos. Que Jesús no dijo las dichosanzas, como dije yo en un convento de monjas, dijo las bienaventuranzas, que es infinitamente mayor que cualquier terminología que podamos usar en castellano para manifestar la dicha. No, sois hijos de Dios. Esto es muy fuerte, ¿sabéis por qué? Porque el engaño que hizo Satanás, al hombre de todos los tiempos, representado en Adán y Eva, es desobedeced a Dios y seréis como dioses. Y mira toda la sucesión de esclavitudes a las que nos sometemos tontamente cuando queremos ser dioses. Y viene Jesucristo y dice, por esta puerta, esta es la puerta de los bienaventurados, seréis hijos de Dios. Y por eso una de las perlas, podemos llamarlo así, de la espiritualidad de la iglesia primitiva, que como os he dicho tantas veces, es la espiritualidad de la palabra, porque ahí está todo lo que Dios quiere de ti. Y todo lo que tú vas a ser en Dios. Está en la palabra, está todo ahí, ya lo sabéis, ¿no? Pues en la iglesia primitiva, pues vemos como San Gregorio Nacianceno, San Atanasio y tantos de ellos, dirán esta intuición bellísima, que Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios. Y todo esto no es un invento, digamos, de un calentón que le dio a un místico. No, esto fue ya partiendo del mismo Evangelio, cuando Jesús llama bienaventurados a sus discípulos. Y como la primera bienaventuranza, y por eso nos vamos a centrar en ella, si Dios quiere, a los pobres de espíritu,
es la raíz de la planta que va a surgir después, que es bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que buscan la justicia, que Dios te haga justicia. Ya de esta raíz ya sale todo lo demás, pero nos quedamos en la esencia. Bienaventurados porque estáis en Dios. Y estáis en Dios porque sois hijos de Dios. Cuando San Pablo dice revestíos de Cristo Jesús, está diciendo revestíos de la divinidad del Hijo de Dios. Porque el manto, la túnica, el vestido en la Escritura, simboliza el espíritu de la persona. Acordaos cuando Eliseo sucede en el ministerio profético a Elías, porque Eliseo era discípulo de Elías, y Elías fue arrebatado al cielo, como lo sabéis, como signo profético de la ascensión de Jesucristo, en un carro de fuego. Y Eliseo le pidió que le diera 2/3 de su espíritu, una forma de decir que el hijo mayor siempre se lleva la herencia de sus padres. Era la terminología, hay que entender la terminología de Israel, ¿no? Y Eliseo dijo, si cuando suba hacia Dios me ves, poseerás el manto. Y efectivamente, al subir en el carro de fuego, Elías dejó caer el manto y lo recogió Eliseo y se puso a profetizar con el espíritu de Elías. Si esto fue, en esta relación de discípulo Eliseo a Elías, que por muy profeta que sea, no es más que un ser humano, imaginaos lo que significa recibir el espíritu de Jesús. Lo que significa que diga San Pablo, revestíos de Cristo Jesús, revestíos de su evangelio, y seréis bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que viven bajo la tutela de Dios, bajo la tutela de su evangelio. El que no dice esto sí y esto no. Tú puedes decir a esto no, sí. Pero cuidado, es un sí como hacemos en Internet, en stand-by, ¿no? Se deja ahí esperando el momento en que realmente ya estés capacitado para revestirte de esa palabra. Entonces vemos cómo vamos avanzando poco a poco, cosas que antes nos parecían imposibles de realizar, tú personalmente ya las vas haciendo. En tus relaciones con los demás, en tu relación con el dinero, en tu relación con tu honra personal, etc. Ya pasas de tantas tonterías de esas para acoplarte únicamente a Dios. Entonces, el problema es cuando dice, no, esto no se toca, entonces si esto no se toca ya, estás poniendo tus condiciones a Dios. ¿Y qué pasa cuando pones tus condiciones a Dios, Mari Carmen? ¿Qué pasa cuando ponemos condiciones a Dios? Que eres más grande que Él. Hace falta ser tonto, ¿verdad? Pero esto es lo que dice Satanás, seréis como dioses. ¿Quién es Dios para decirte nada? Si tú eres tan Dios como Él. El pecado original va por ahí. Nuestro pecado original va por ahí. Y conocemos la serie de esclavitudes. No queremos someternos a Dios. Y para salvar 4 muebles, 4 puntos de afecto, nos sometemos a los hombres o a las mujeres, me da igual, a las personas. O sea que quedamos a una altura realmente ya despreciable. Y cuando nos damos cuenta, nos arrancamos la peluca desde el susto. Bienaventurados los pobres de espíritu. Hay que verlo con esta libertad, con esta alegría, con esta buena noticia, que estáis en Dios. Y estáis como hijos, no como siervos, porque Dios no quiere siervos, Dios no quiere esclavos. Una cosa es estar al servicio de Dios, otra cosa es estar en servidumbre. Estos son los esclavos. Y Dios no quiere esclavos, quiere hijos. Dios no quiere esclavos, quiere hijos. Y hijos íntimos, no distantes. Todo esto está dentro de esta buena noticia de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los anahuim. Bienaventurados los que deciden vivir bajo la tutela de Dios, con todas sus debilidades una detrás de otra, pero puesto que es una promesa de Dios, decimos, aquí estoy. Porque si no fuera una invitación de Dios, creo que no habría más locos en el mundo entero de los que estamos aquí, y vosotros y yo.
si fuera una decisión nuestra, una opción nuestra, sería una megalomanía, un egocentrismo enorme. Pero estamos hablando del Evangelio, no de doctrinas de hombres. Estamos hablando del Evangelio de Jesús, que es don de Dios, que es promesa de Dios. Y si hay algunas cosas no podemos con ellas todavía, como Pedro no podía todavía, dijo más adelante podrás, y eso valía para todos, esto vale para nosotros, no lo despreciemos, déjalo ahí en stand-by, a ver cuándo realmente ya has crecido lo suficiente para decir, y ahora me cojo esta vestidura del Señor que hasta ahora no me la podía poner. Y va siendo poco a poco, bienaventurados los pobres de espíritu. Vivir bajo la tutela de Dios implica, justamente por el estilo de vida y por la opción, preparaos para lo que viene, implica estar expuestos al odio, al escarnio y a la maledicencia del mundo entero. No os preocupéis, hombre, que la victoria es nuestra. Tengan miedo, hombre, tengan miedo. Hay que fijar los ojos en Jesús para perder todos los miedos. Dice Jesús, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo, al elegiros, os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Tenéis un estilo de vida que molesta a la gente. Molesta, incomoda, porque denuncia la opresión y la esclavitud en la que están viviendo. Y nadie quiere ser denunciado. A nadie le apetece ser denunciado. Mirad, por ejemplo, adelante, Gilbert. Mirad, por ejemplo, cómo quedarían el 10% de los judíos en Babilonia que decidieron mantener la fidelidad a Dios. ¿Cómo quedarían no solo ya de cara a sus opresores, el desprecio que les dieron, que les daba la carta de ciudadanía a cambio de apostatar de Yahvé? Peor todavía, ¿cómo quedaron delante de aquel 90% que por salvar su prestigio, su honra, su fama y su dinerín, decidieron apostatar? ¿Cómo quedaron ante ellos? El más absoluto de los desprecios. ¿Por qué? Porque era una denuncia pública, evidente, clamorosa, aún sin hablar de su apostasía. Y en esta línea, para que veáis cómo los Anawim es una figura profética bellísima y fortísima acerca de Jesucristo y acerca de los que a trancas y barrancas queremos seguirle, a trancas y barrancas porque no somos mejores que los demás. A trancas y barrancas queremos seguirle. Pues mirad, tenemos aquí este libro este texto de la sabiduría que explica un poco cómo era la situación de esta gente. Dice así: tendamos un lazo al justo. Toda la figura de los Anawim, digamos, en una figura que podemos llamar así, representativa. Tendamos lazos al justo que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, claro, al apostatado. Es lo que dice el libro del Apocalipsis: los tibios no son ni fríos ni calientes. Ni adoran a los dioses de Asiria o de Babilonia, ni al Dios de Israel. Se adoran solamente a sí mismos. Son impresentables. Nos echa en cara faltas contra la ley. Y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es una figura profética bellísima de Jesucristo, pero repito, partiendo de
del avatar histórico religioso de Israel en Babilonia, en esta figura de los Anawí, que apenas llegó al 10% de la población. Es un reproche de nuestros criterios. Eso es. Es un reproche de nuestros criterios. Vivían en un auténtico divorcio entre el paganismo y la religión que habían heredado de sus padres, en la cual de una forma u otra también seguían creyendo. Su sola presencia nos es insufrible, lleva una vida distinta de todas, y sus caminos son extraños, etcétera, etcétera. Todo esto prepara, tenemos que mirar con mucho cariño a estos hombres. ¿Sabes por qué? Nosotros somos cristianos de toda la vida, católicos de toda la vida. Yo soy sacerdote. Vosotros, la inmensa mayoría, estáis en movimientos de la Iglesia. Lleváis 10, 20, 30, 40 años de movimiento en la Iglesia. Y pregunto, si nos hubiera tocado vivir en aquel tiempo, ¿cuántos Anawí hubieran salido de aquí? Yo me meto la mano en el bolsillo para no levantarla, para no perder tiempo. Para no perder tiempo. Tenemos que mirar a nuestros padres en la fe, de los Anawí. Salió la espiritualidad del Evangelio, salió la encarnación de Jesús. Tenemos que mirarlos con un cariño enorme. Nosotros, por ejemplo, que tenemos un cierto cariño a ciertos personajes que nos han precedido, ya hablo de personajes humanos, hablo, por ejemplo, de la Virgen María para empezar, pero tenemos un cariño especial a San Francisco o a cualquier santo, Santa Teresita del Niño Jesús, que hablamos de ella con frecuencia, de Lisieux, ¿no? Tenemos un cierto cariño por una cierta afinidad, pues tengámosla también a los Anawí. Les tocó decidir donde yo no hubiera querido estar para decidir. Yo no hubiera querido estar ahí para decidir. Yo no sé vosotros. Yo no hubiera querido estar ahí. Porque, bueno, decimos que sí, apostatamos con la boquita nada más, después hacemos así una vuelta y una revuelta por aquí. ¿Sabéis cuándo pasó eso también? En la Iglesia primitiva, cuando empezaron los martirios, habían algunos que con la boca medio seca tal, decía, bueno, sí, yo reniego de Jesucristo y tal, pero bueno, sí, despacito, pero bueno, pero con mi corazón no. Y que se creó un conflicto enorme en la Iglesia primitiva, porque aquellos, digamos, rehusaron el martirio diciendo que habían renegado de Jesucristo de mentirijillas. Es muy parecido, es que nos vemos en la tesitura de generación en generación de hacer una opción por Jesucristo y por su Evangelio, y solamente la haremos, ¿sabéis cuándo? Mireille, ¿me estás mirando? Pues te pregunto a ti, ¿sabes cuándo haremos la opción por el Evangelio? ¿Sabéis cuándo? Solo cuando tengamos la seguridad de que salimos ganando. Mientras tanto, olvídate, nunca lo harás. No eres tan generoso. Ni vale la pena que lo seas, de esa forma. No haces ningún favor a Dios. Te haces un favor a ti mismo. Solamente cuando sabes que sales ganando como persona, como hombre, como mujer, como persona que tiene sus sentimientos, sus trabajos, su profesión, su carácter, solamente cuando sabes que sales ganando, darás la opción por el Evangelio. ¿Cómo sabes? Cuando tienes conciencia de que sales ganando, pues como os he dicho otras veces, la palabra de Dios va entrando dentro de nosotros y esa palabra de Dios está llena seminalmente de su fuerza y de su sabiduría. Y conforme seminalmente la fuerza y la sabiduría de Dios entra dentro de tu corazón, dentro de tu alma, que abarca todo lo que tú eres como persona, se te van abriendo ventanas que antes no se tenían abiertas y vas dando pasos con esa fuerza y sabiduría de Dios cuando sabes que cuando te conviertes no haces un favor a Dios, te haces un favor a ti mismo. Eso sí, Dios después te utiliza, el mejor sentido de la palabra, se sirve de ti para evangelizar, para ser luz del mundo. Pero el favor te lo haces a ti mismo. Menos lobos caperucita, decimos nosotros, ¿no? Sí, menos lobos caperucita, que el que te haces un favor es tú a ti mismo. Y así son las cosas. Bueno, así que los Anawí son odiados
fundamentalmente, no solamente por sus opresores, sino por estos, de los cuales habla el libro del Apocalipsis. Al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe. Estos términos, al ángel de la iglesia de la Odisea, para que nos entendamos, era un lenguaje un poco críptico porque era un tiempo de persecuciones. Sería al obispo de la iglesia de la Odisea, de forma que estos escritos caían en manos, digamos, de los perseguidores, pues un poco no se veían de qué iba la cosa, ¿no? Al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe, así habla el Amén, que es Jesús, el Amén, el Alfa y el Omega, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El peligro que tenemos cuando hablamos de estas cosas es juzgar ya a esto porque actúan no cristianamente, por ejemplo en política. No, olvidaos, esta palabra es para ti, no es para el político. Esta palabra hoy es para ti, deja al político en paz, y a tu suegra también, y a tu perro también, déjalos en paz a todos. Esta palabra es para tú, si quieres crecer como Anahuín del Señor. Como pienses en los demás, nunca te convertirás. Nunca. Porque piensas que es el otro el que se quiere convertir y no tú. Y el demonio es inteligentísimo en ese punto. Inteligentísimo. Te desplaza de la verdad. Te arranca de la verdad cuando tú piensas que esta palabra es para otro. Los tibios son los que más daño hacen a los Anahuín. Porque los otros están ahí, pero están en su aire. Ellos seguían viviendo juntos, seguían conociéndose de toda la vida. Claro, pues ahí la ofensa es cara a cara, un día sí y otro también. Como puede pasar a lo mejor con miembros de tu familia o de tu trabajo. Y no se trata de fanatismo ni de pegar, no. Simplemente el Anahuín, ya el hecho de ser Anahuín ya es una denuncia, y es una denuncia que es efectiva. Es una denuncia que es efectiva. Porque no hay nada que denuncie más el pecado que una actitud de vida tuya, personal, con el Evangelio, es decir, con el Hijo de Dios. Tenemos que ir por ahí, en esa libertad. El Anahuín es también que nos presenta, así muy por encima, este salmista, ¿no? Este salmo que se reza de vez en cuando, en la hora intermedia, este salmo enorme que es el 119, ¿no? Ese que os dije ya una vez, ¿no? Que fue el Blaise Pascal, que dijo que todo el Evangelio de Jesús y toda tu vida en relación a Jesús, como crecimiento, está ya escrita en este salmo. Es un salmo de 176 versículos, ¿no? Está ahí, toda la espiritualidad cristiana está ahí. Bueno, pues llega un momento que dice, soy pequeño y despreciado, pero no olvido tus ordenanzas, es decir, tu palabra. Soy pequeño. ¿Por qué? Justamente por estar vinculado a tu palabra, por no olvidarme tu palabra, por no echar, como dice el salmista, tus palabras a mis espaldas. Justamente por eso soy pequeño y despreciado. Y por eso, en nuestra bellísima espiritualidad cristiana, que es como si dijéramos, digamos, un crecimiento dentro de la espiritualidad del Antiguo Testamento, sería la plenitud. En nuestra espiritualidad cristiana viene Jesucristo y viene a entrelazar la palabra pequeño y la palabra discípulo. La combinación perfecta para ser Anahuín de Dios, para pertenecer a Dios. Porque cuando uno decide vivir bajo la tutela de Dios en todos los puntos de su vida, Dios se responsabiliza como Padre tuyo. Es precioso esto. Y que por criterios de seguridad humana, o de fama humana, o de prestigio humano,
nos estemos perdiendo, nos vayamos a perder, que Dios se responsabilice de ti, diciendo lo mismo que dijo a su hijo: tú eres mi hijo amado. Hace falta ser tonto de capirote, hombre, porque la oportunidad la tenemos. Tu vecino al que tú criticas porque no va a misa no tiene esta oportunidad hoy no la tiene. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera que la tiene. Pero tú sabes que la tienes. ¿Entendéis? Sabemos que tenemos esta oportunidad. Que no es lo mismo decir que Dios es tu Padre, porque un día te hicieron una ficha en el bautismo, que no soy yo quien para juzgar, que tener esta cercanía de Dios Padre contigo en cada uno de tus pasos. Es que es un cambio sideral, estratosférico. Estamos hablando de una sabiduría de otra galaxia, señores. Este Dios que está contigo. También cuando te haces daño. También. Él está ahí, contigo. Jesucristo llamará a los discípulos los pequeños de Dios. Incluso habrá momentos que les llamará mis pequeñuelos. Mirad, cuando Jesucristo, nos dice Mateo, vio a toda aquella muchedumbre en Israel, tan mal dirigidos, con pastores que no sabían lo que querían, con pastores y pueblo que con rezar con la boca ya hemos cumplido, se acabó, después nuestra vida va por otra parte. El comentario que vemos es el siguiente, dice Mateo: al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. No hay nada que nos abata, que oprima más que la tibieza. Nada más. Porque los asirios, los de Babilonia, podían tener abatimiento de dioses falsos. Pero los que decidieron apostatar, que es la tibieza, y la tibieza, llámese también apostasía, ha existido siempre en toda la sociedad de Europa. En el siglo I, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el XXI. Que nadie mira para atrás diciendo cualquier tiempo pasado fue mejor. Siempre hubo esta apostasía práctica. Siempre. Pues esta tibieza de querer, de decir que crees y tener al Evangelio como un florero de adorno, es una opresión mucho mayor, inmensamente mayor. Te desestabiliza incluso hasta psicológicamente. Entonces, dijo Jesús a esta gente, vejados y abatidos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Oiga, cuando digo obreros a su mies, ahora, en otro momento se dirá de otra forma y en otro sitio de otra forma, pero hoy, aquí ahora, cuando hablamos de obreros a su mies, no estamos hablando del seminario de Madrid, ni el seminario de los comunidades, estamos hablando de los que estamos aquí. Hoy aquí estamos los obreros y obreras, que por el hecho de querer ser anahuís ya hacemos resplandecer el Evangelio por toda parte. De hecho, la de puertas que se nos están abriendo continuamente para que el Evangelio vaya cada vez más lejos. Así es. Hoy he recibido un mensaje de Chile, que ha recibido de ¿quién eres, Señor? Esta persona lo está extendiendo por todas sus amistades de Chile y me escribe continuamente. No lo digo para decir qué maravilla, no, para deciros que la luz que Dios pone aquí la está extendiendo por el mundo entero. Al menos por el mundo hispano. Ya, en el mismo contexto, habría un compañero mío estos días, de Burgos, donde hace tanto calor, Burgos.
Y le digo, oye, ¿quieres que te mande esto y tal? Dice, sí, mándamelo, mándamelo. Pues bueno, el caso es que siéntate, busca ahí un sitio, luego te presentas. Bueno, pues, ¿qué hablaba yo? Perdona. De Burgos, sí, del frío de Burgos, sí. Digo, oye, ¿quieres que te mande esto? Dice, sí. Bueno, total, que se lo mandé. ¿Quién eres, señor? Eso fue el del sábado anterior, porque fue antes de ayer. Se lo mandé, tal. Mira, tú en Ecuador conocerás gente, mándalo por ahí. Tal. Se lo mandó a un compañero nuestro alemán, se llama Iván, que está allí en Ecuador. Y se lo manda, ¿y sabe lo que le responde? Ya lo recibo yo aquí. Y yo no se lo he mandado nunca. Para deciros, el boca a boca, como esto. Lo bueno es que ahí van puntos que sí cambian la vida de las personas. Sí cambian la vida de las personas. Bueno, para deciros un poquito eso, ¿no? Bueno, pues ante eso, que dice que los obreros estamos aquí. Era sobre esto, estamos aquí. Y obreras, señora, obreras también. ¿De acuerdo? Bueno, sí me gusta. Y después de esto, llamó a los 12 apóstoles. Les dio poder sobre los espíritus inmundos. Es el poder de la predicación. Poder sobre esos baluartes que tú te pones ante Dios porque tienes miedo de que te robe. Exactamente. Dios se roba. Eso es. Así es. Que nos robe. Espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad, toda dolencia, curad enfermos, purificad leprosos, resucitad muertos. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja, ni sandalia, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Yo voy a cuidar de él. Si vive bajo mi tutela, yo voy a cuidar de él. Bueno, ya se va diciendo esto, ¿no? Os envío como ovejas en medio de lobos. Y al final termina. A estos que ha enviado al mundo. Son los Anahuín de todos los tiempos. Los Anahuín de todos los tiempos. Van con el Evangelio escrito en el alma. Con la confianza en Dios. Van bajo la tutela de Dios. Por lo tanto, esta palabra es hoy para nosotros. De quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Y quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. A uno de estos pequeños. Y la traducción real es a uno de estos pequeñuelos por ser discípulo. Es el sinónimo completo. Los Anahuín. Intensamente queridos por Dios. A nadie quiere Dios más que aquel que al final ha alcanzado vivir bajo su tutela. Bajo la tutela de su evangelio. Sí, lo puedo decir con toda la libertad. Está siempre con el oído abierto para lo que quiere el Señor. Ya ha perdido el miedo. Ya ha perdido todos los miedos. Y en este sentido, dice también, cuando dice el abandono a la providencia, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. ¿Sabes cómo termina esto? Dice, no temas, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque muy pocos van a creer en esto de Jesús. Que te vaya a cuidar más que a las aves del cielo. Y que vas a tener más esplendor que los lirios del campo. Los Anahuín, hermanos. La plenitud de la existencia. No es la plenitud del heroísmo, es la plenitud de la existencia. La absoluta plenitud de la existencia. Os doy una buena noticia.
Estamos en camino de ser Anahuim. No somos mejores que los demás. El día que alguien se quiera mejor por los demás, que no venga más por aquí porque no vale la pena. Pero estamos dando pasos, y esto lo puedo decir como pastor vuestro. Como pastor de esta comunidad lo puedo decir, estamos dando pasos. Estamos conquistando, entre comillas, la tierra prometida del Evangelio. Estamos conquistando paso a paso, igual que Israel. La tierra prometida del Evangelio. Están cayendo murallas, están cayendo baluartes, prejuicios, miedos, inseguridades. Está cayendo todo. Nos estamos fiando de Dios, poco a poco y cada vez más. Porque solamente el que se fía de Dios es capaz de decir que va a vivir bajo su tutela. ¿Y cuál es entonces la oración esencial de Anahuim? ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es la oración esencial de Anahuim? ¿Por qué los discípulos que conocían los salmos como todo Israel vieron que Jesús rezaba de una forma especial? Porque no es que los discípulos no supieran rezar, sabían rezar, tenían la espiritualidad de los salmos, tenían los ejemplos de Abraham, de Isaac, de Jacob, hombres que se fiaron de Dios, pero ahí hay alguna barrera, y vean que Jesús te enséñanos a rezar, enséñanos a hablar con el Padre, pues hablar, Padre que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Es la oración del Anahuim, por excelencia. Es la oración del Anahuim por excelencia, porque tienes un vínculo de tutela con el Dios como Padre. Tienes un vínculo de tutela, de amparo, de refugio. La expresión tan bella de los salmos, estás a la sombra de sus alas, de Dios como Padre. Y por eso los discípulos, pertenecientes al pueblo orante de toda la historia por excelencia, porque rezaban con oraciones dadas por Dios, no inventadas por los hombres, como de las regiones de Asiria, de Babilonia, de Egipto, donde fuera. Ellos rezaban con las oraciones que Dios había suscitado a los profetas y a los salmistas. Aún así sabían que había un abismo entre su oración y la de Jesús. Enséñanos a rezar. Rezaréis así: Padre que estás en los cielos. Padre, aquí estoy, hágase tu voluntad. Padre, perdona, porque nosotros ya hemos aprendido a perdonar. Es que no, es la oración más bella, pero es cuando está escrita en tu alma, es cuando te sale como un manantial. Porque ya sabes perdonar, ya sabes no tomar venganzas, ya sabes todo esto que te hace decir: estoy bajo tu tutela, Padre. Ahora pues, rezaremos el Padre Nuestro de forma muy especial, pues sí, por ahí, cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Un ejemplo bellísimo de Anahuim cristiano, plenitud de los anahuimenses con respecto al Antiguo Testamento, plenitud en cuanto que el Nuevo Testamento es plenitud del Antiguo. Ya os podéis imaginar, ¿os acordáis de la película, no? Hermano Sol, hermana Luna, San Francisco de Asís. Cuando decide esta llamada radical del Señor en este servicio a los enfermos, pobres, leprosos de Asís, el escándalo de su padre fue maravilloso, fue impresionante. Y le llevó a juicio público, como se hacía entonces, ¿no? Los juicios públicos. Y los juicios eran con las dos autoridades, la civil y la religiosa. Y ahí apareció la autoridad civil, el gobernador de Asís, o el preste de Asís, como se llame, como se llamase, y el obispo. Y el padre le acusó ante el obispo y ante la autoridad civil, de que su hijo dilapiaba sus bienes. Entonces sucedió lo que fue verdad. Francisco se desnudó, cogió su ropa, se la dio a su padre, Bernardone, y dice: tú ya no eres mi padre es Dios. Esto es histórico. No es un efecto de la película. El único efecto de la película es que se despojó de todas sus ropas, lo cual
era impensable, pues se quedaría, pues eso, con los calzones, sí, de las películas que hemos visto en la Edad Media. Pero bueno, para decir, ¿no? Este gesto de han vuelto los Anawim, y por eso tuvo la movida que tuvo en Europa, de tanta gente, dice, hombre, este es el cristianismo. Tú ya no eres mi padre es Dios. Los Anawim nos han terminado. Sí, hay muchos Anawim en el siglo XXI. Y nosotros, al menos en potencia y como germen, estamos entre ellos. Sí, lo puedo decir con toda tranquilidad. Los Anawim estamos llamados a hacer, ya hablo en presente, estamos. Hablo en presente, estamos llamados a vivir esta experiencia con Dios muy parecida a la de Jesús. Porque, por ejemplo, para que veáis que no exagero, pero esto por don de Jesús, por lo tanto, tranquilo. Cuando tenemos esta profecía tan bonita acerca del Mesías, que dice, he encontrado a David, mi servidor, ya sabéis que David es figura especialísima del Mesías, de Jesucristo. He encontrado a David, mi servidor, con mi óleo santo lo he ungido. Mi mano será firme para él, y mi brazo le hará fuerte. No le ha de sorprender el enemigo. Por eso Jesús, ante el tentador en el desierto, digamos, sometió totalmente al tentador. No le ha de sorprender el enemigo. El hijo de iniquidad no le oprimirá. Mi lealtad y mi amor irán con él. Y va con sus Anawim. La lealtad de Dios, sus promesas se cumplirán todas en ti. Eso significa el hecho de que Dios es leal, que todas las promesas del Evangelio se cumplen en ti, todas. Sí, todas. Todas. Julia, todas. Se cumplen en ti. Por mi nombre se saltará su frente, te coronará. Los discípulos somos coronados por Dios. Mi lealtad y mi amor irán con él, perdón. Él me invocará, tú mi Padre. Ya sé lo que significa la palabra invocar. Es llamar a Dios como testigo ante una situación, ¿no? Situación de peligro. Él me invocará, tú mi Padre. Como Jesús cuando invocó a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte no puede ser la última palabra en toda esta aventura que tenemos tú y yo. Y así murieron todos los mártires. Y así mueren todos los cristianos. Todos los Anawim mueren exactamente igual. Tú, mi Padre, mi Dios y roca de mi salvación. Y yo haré de él, habla Dios, mi primogénito, el Altísimo entre todos los reyes de la tierra. Y se cumple en ti. Y yo haré de él un hijo mío. Y a todo el que recibió mi palabra les dio poder de hacerse hijos de Dios. Haré de él un hijo mío. Haré de él un hijo mío. Los Anawim tenemos derecho, no tenemos ningún derecho delante de los hombres. A pesar de toda la evolución democrática que decimos del primer mundo, el mundo es libre en su libertad de expresión de decir que los cristianos somos tontos e imbéciles, hacer obras blasfemas y todo lo que se les ocurra. En un mundo libre y democrático se cree con el derecho de humillarnos una y otra vez. Pero no nos arrebatarán las riquezas de Dios. Ahí está el por qué estarán siempre rechinando los dientes. Saben que estamos ahí. Y que no vamos a entrar al trapo. Como dice San Pablo, a mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. Inescrutable. Eso es. No puedes contar la riqueza que Dios te da, como se cuenta el dinero en un banco. No se puede. No se puede. Ni con las máquinas más sofisticadas de contar dinero. No se puede contar. Es inescrutable.
Es Dios dentro de ti. Es la semilla de Dios dentro de ti. Estos son los Anahuín, los queridos de Dios. Y vuelvo a repetir, Dios quiere a todos. Pero los Anahuín, repito, en presente, somos el ojito derecho de Dios. Porque nos hemos puesto bajo su tutela. Somos el ojito derecho de Dios. Con las mismas debilidades de los demás, pero vamos detrás de una fortaleza y de una sabiduría que hace que permanezcamos una y otra vez en donde queremos estar, bajo la tutela de Dios. Los Anahuín, bajo la tutela de Dios. Las riquezas de Dios no se encuentran en la simple lectura del Evangelio. No os hagáis ilusiones. No. Hay gente que se sabe la palabra de Dios en 3 idiomas. En español, en hebreo y en griego. En cualquier otra lengua, románica. Y no conoce ninguna riqueza del Evangelio. Se le ha quedado todo en la mente. Todo para sacar pecho. Porque el peligro de siempre, y también lo podemos tener nosotros, es lo que dice Jesús de los judíos, fariseos, que eran buena gente. Sí. Dice, vosotros investigáis las Escrituras, vais adentro de las Escrituras, ya que queréis tener en ellas vida eterna. Claro, ya lo decía Moisés, es la palabra de la vida, en esa palabra tenéis la vida, lo decía Baruch, lo hemos visto tantas veces, ¿no?, en las catequesis. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Por qué no queréis ir donde Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús lo único que buscaba era la gloria del Padre y ellos buscaban la gloria unos a otros. Entonces ahí es imposible. Que tutela ni que pu, dejamos ahí. No. Y de hecho dice después, la gloria no la recibo de los hombres. Si Jesucristo hubiera buscado la gloria de los hombres, no hubiera muerto. ¿Qué va? Lo hubiera encumbrado a lo máximo del templo. Bueno, ¿aquí qué pasa con esto? Lo siento, casi te rompo la guitarra. Seguimos. Estamos en esto. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Empecemos por ahí. Primera piedra de escándalo. Busca la gloria de Dios, deja de tu gloria a la puerta de tu casa y empezarás a creer. Y conocerás la alegría de creer, la alegría de ser Anahuín, la alegría de buscar la gloria de Dios. Porque la gloria que te dan los hombres se apaga al poco tiempo. La gloria que tú das a Dios revierte sobre ti. Sí, la gloria de Dios revierte sobre sus hijos. Catequesis de los santos padres de la Iglesia primitiva, por ejemplo, San Ireneo. Revierte sobre sus hijos. Así es. Mirad un texto bellísimo de cómo acercarnos a Dios. Es un texto bellísimo, nunca ha salido en una catequesis, entre otras cosas porque lo he descubierto estos últimos días. Hay que ir a buscar a Dios, buscar su sabiduría, esta sabiduría que nos hace Anahuín, ¿sabéis cómo? Como el publicano. Por eso dijo Jesús que ese publicano será justificado. ¿Y dónde se ha visto esto? Pues mira, en el libro del Eclesiástico. Os voy a dar la cita porque vale la pena. Es en el capítulo 51, es el último de todos. El último capítulo del libro del Eclesiástico. Y el número 13, ese número no nos olvidaremos nunca tampoco. Y luego en adelante, lo que queráis. Dice así: siendo joven aún, antes de ir por el mundo, me di a buscar abiertamente la sabiduría en mi oración. A la puerta delante del templo la pedí. A la puerta, igual que publicano. Sabe que pide a Dios algo que no depende de él.
a la puerta, al fondo del templo. Este hombre va a rezar pidiéndole a Dios la sabiduría. A la puerta, delante del templo, la pedí, igual que el publicano. Y hasta mi último día la andaré buscando. Esto es la humildad personificada. La buscaré todos los días. Nunca tendré bastante. Para que nos entendamos un poquito. Un hombre enamorado de Dios, en cuanto a Nahuín, porque ya conoce lo que es vivir bajo su tutela, nunca tiene bastante con su partecita de Dios. Siempre quiere tener más. Siempre quiere tener más. Y la promesa, pues con eso terminamos. El Evangelio es la garantía de que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y aquí pongo, aunque ya hemos terminado, los testimonios de Moisés y de Josué. Imágenes de Jesucristo. Cuando Moisés da las últimas recomendaciones al pueblo, esta lectura salió en Maitines esta semana y me llamó mucho la atención. Dice, después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia, les da este recuerdo, les da este aviso Dios. Dios habla al pueblo de Israel y le dice, sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis ante ellos, los pueblos de la iglesia primitiva. Todos los impedimentos que a ti te meten miedo para vivir bajo la tutela de Dios. Estos son tus enemigos, los mismos que el pueblo de Israel, los mismos. No temáis ni os asustéis ante ellos, porque Yahvé, tu Dios, marcha contigo, buen pastor. No te dejará ni te abandonará. No tengas miedo. Si te pones bajo su tutela, no te dejará ni te abandonará. Claro, hace falta una cosa, que es creer en Dios. Ah, padre, yo ya creo. Bueno, entonces no tendrías tanto miedo, ¿no? No venga con tonterías. Si creyeras, ya estarías bajo su tutela hace años. Así que frenemos el carro, no nos pongamos muchas medallas, que estamos en camino de ponernos bajo su tutela, pero vamos por buen camino, no os preocupéis. Pepe, vamos por buen camino, no os preocupéis. Y después Moisés llamó a Josué y le dijo pasar el testigo de la fe, ¿no? Le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valeroso, tú entrarás con este pueblo en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres y tú se la darás en posesión. Yahvé marchará delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni te asustes. Y luego es el mismo Dios, cuando Josué toma el mando de llevar a Israel a la tierra prometida, es el mismo Dios que le dice exactamente lo mismo. Le dice, Josué, nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y vendrá Jesucristo y dirá, porque esto se cumple en Jesús, me vais a abandonar todos en el momento de la pasión, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Y cuando envía a los discípulos, dice, y no temáis, porque yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Fin de los tiempos incluye Miss Roberta, incluye el 28 de enero de 2017, que es hoy. Incluye el día de hoy. Y mañana, y pasado, y el siguiente.